viscosidad de una solución en función de la concentración del soluto y temperatura. La viscosidad es un parámetro de los fluidos que tienen importancia en sus diversas aplicaciones. Este se define como la propiedad que tienen de ofrecer resistencia al movimiento relativo de sus moléculas. El viscosímetro rotacional mide la viscosidad de una solución al someterla a un movimiento rotacional controlado. Al variar la concentración del soluto y la temperatura de la solución, se pueden observar cambios en la viscosidad que están relacionados con la interacción entre las moléculas del soluto. Los objetivos son determinar la variación de la viscosidad de una solución en función de la concentración del soluto y la temperatura utilizando un viscosímetro rotacional. También estudiar el comportamiento de los fluidos en función de su fuerza cortante y temperatura para clasificarlo en fluido newtoniano o no newtoniano. Definimos a la viscosidad. La viscosidad es una propiedad fundamental que presentan los fluidos y los gases. En este caso, enfocándonos en los fluidos, esta propiedad hace referencia a su resistencia al flujo, es decir, su resistencia a fluir. La propiedad de la viscosidad se debe a la fricción interna que existe entre las moléculas del fluido, la cual va a dificultar el desplazamiento de una capa de fluido sobre otra. La viscosidad del fluido va a depender de la temperatura, de la presión, de la composición química y de la estructura molecular. En este caso, establece una relación directa con la presión y una dirección inversa con la temperatura, es decir, a mayor presión, mayor viscosidad, y a mayor temperatura disminuye la viscosidad. Dentro de los materiales para esta práctica tenemos a un viscosímetro rotacional lobby, una plancha de calentamiento, un termómetro, un vaso de precipitados y un vaso normal. Dentro de las soluciones tenemos a la glicerina y el agua destilada. Para el procedimiento de esta práctica vamos a calcular la viscosidad de tres soluciones. La primera es de 100% agua, la segunda es de 100% glicerina y la tercera es de 50% agua y 50% glicerina. En este caso vamos a mostrar el desarrollo de cómo calculamos la viscosidad de la solución de 50% agua y 50% glicerina. Primero medimos un vaso de esta solución, lo vertimos en el vaso de precipitados y lo llevamos hacia la plancha de calentamiento para que la solución aumente su temperatura. Con la ayuda de un termómetro vamos a medir la primera temperatura, que es de 25 grados centígrados. Una vez haya alcanzado la temperatura de 25 grados centígrados, pasamos nuevamente la solución al vaso y lo llevamos hacia el viscosímetro. Este viscosímetro debe estar previamente configurado, además de tener el usillo número 3. En la pantalla del viscosímetro vamos a encontrar la temperatura en la cual se encuentra la solución, además del torque, que debe ir de un rango de 10 al 90%, y su viscosidad. Podemos observar su viscosidad en una temperatura de 25 grados centígrados, luego en una temperatura de 30 grados centígrados y por último la de 40 grados centígrados. Del mismo modo vamos a hallar la viscosidad de la solución de 100% agua y la de solución de 100% glicerina. El viscosímetro va a estar actuando en la sustancia que estamos estudiando, ejerciendo fuerza sobre esta área determinada, dándonos así la constante de torque. Ahora, después de esta fuerza utilizada, esta sustancia se va a desplazar en una cierta distancia, en una y una cierta altura, la cual nos va a dar la constante de gamma. Vamos a dividir estas dos constantes y nos va a dar la viscosidad. Ahora tomamos como ejemplo la sustancia de agua más glicerina, ambos al 50%. Se emplearon tres diferentes temperaturas, 25 grados Celsius, 30 grados Celsius y 40 grados Celsius. Se medirá la viscosidad 4 veces, con el fin para hallar la media aritmética, la cual está dada por la sumatoria de estas entre la cantidad de veces medidas, para así poder hallar la división estándar, la cual mide la variabilidad de estas respecto a la media, los cuales obtuvieron los siguientes cálculos. En 25 grados Celsius, la media es 14.525 milipascales, su división estándar es 0.2217. En 30 grados Celsius, su media es 12.265 milipascales y su división estándar es 0.1258. En 40 grados Celsius, su media es 11.25 milipascales y su división estándar 0.1732. Ahora estos resultados se pasan a una tabla para tener un mejor panorama. En nuestro caso anterior, tomamos el experimento del número 2, la cual está conformado por 50% agua y 50% glicerina. Aquí están todos los resultados de los experimentos. Ok, en la parte de discusión hemos relacionado nuestros resultados con dos investigaciones
científicas. La primera es la aplicabilidad del método de Stokes para medir la viscosidad de mezclas con gradientes de concentración. Este fue realizado por una revista del Cuaderno Brasileiro de Ensayo de Física. ¿Qué trató? Bueno, y utilizó como la muestra también la glicerina en diferentes concentraciones y a una temperatura constante. En este caso, lo que nos interesa es la temperatura número 30 y 40 que se puede ver en las gráficas, dando un valor diferente a lo que nosotros hemos obtenido. Esto se debe, puede ser, a dos razones. Uno, lo que es la utilización de las máquinas y usillos implementados, y dos, que ellos utilizaron otro método para medir. En nuestro caso hemos utilizado los métodos ya obtenidos de la máquina. La otra investigación, que se titula como Determinación de la viscosidad de fluidos newtonianos y no newtonianos, bueno, en esta investigación consistía en la elaboración de un viscosímetro casero a base de un viscosímetro de Poutet, y asimismo medir la viscosidad de varios fluidos, en este caso de la glicerina, y compararlos con la literatura. En este caso podemos ver lo que es la gráfica de la curva del flujo de la glicerina a una temperatura de 19 grados centígrados. Lo podemos ver que es una gráfica lineal, puesto que este es un líquido no newtoniano. Y en la otra parte podemos ver lo que es la tabla, en donde se recopilan las 10 pruebas realizadas para la determinación de la viscosidad de la glicerina. Y podemos ver un promedio, un aproximado de un 2.019. En este caso lo podemos comparar con lo que es nuestros resultados, puesto que a menor temperatura hay un menor viscosidad. En nuestros resultados también hemos utilizado un 25 grados centígrados con una mayor viscosidad. Acá se puede ver lo que es la influencia de la temperatura con lo que es la viscosidad. Caso contrario pasa con lo que es el artículo anterior, donde podemos ver lo que es la concentración y la viscosidad. Mediante el funcionamiento del viscosímetro se puede detectar la viscosidad de un fluido, que en esta práctica fue la glicerina, que a mayor temperatura su nivel de viscosidad disminuye, como los fluidos newtonianos. La temperatura puede afectar la viscosidad de una solución. A medida que la temperatura aumenta, la viscosidad de una solución disminuye. Esto se debe a que el aumento de la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, lo que lleva a una fricción entre ellas. Sin embargo, hay excepciones. Algunos pueden ser más solubles a temperaturas más altas, lo que puede aumentar la viscosidad de una solución. Además, algunos solventes pueden tener una ebullición muy baja, lo que limita la temperatura a la que se pueden realizar las mediciones de viscosidad. Aplicaciones de la viscosidad en algunas industrias. 1. Industria alimentaria. Para controlar la consistencia y textura de productos como salsas, yogures y alimentos procesados. Influye en eficiencia de los procesos de producción y envasado, asegurando una experiencia de consumo satisfactoria y productos estables. 2. Industria farmacéutica. Para garantizar la precisión de la dosis en medicamentos líquidos y semilíquidos, influir en la tasa de absorción del fármaco y asegurar la estabilidad y homogeneidad de las formulaciones. Esto afecta directamente la eficacia terapéutica, la seguridad del tratamiento y la calidad del producto final que será administrado al paciente. 3. La industria automotriz. Para garantizar el rendimiento y la durabilidad de los vehículos, influye en la lubricación de motores y transmisores, la efectividad de amortiguadores y refrigerantes. Además, es esencial en la calidad de combustibles. En conclusión, en esta práctica se demostró que la viscosidad de una solución de glicerina y agua está fuertemente influenciada por la concentración de glicerina y la temperatura, que en este caso fue de 25, 30 y 40 grados centígrados. Además, la clasificación de la solución como fluido newtoniano o no newtoniano depende significativamente de la concentración de glicerina. Esto es fundamental para las aplicaciones industriales y científicas, donde el control de viscosidad es muy importante.